Hola, mis estimados alumnos, alumnas de metodología para la investigación científica, que vayan bien. Estamos a punto de terminar nuestro curso. Estamos justo ya en los últimos momentos de esta semana. Prácticamente acabamos. Y entonces quiero reiterarles algunos aspectos importantes de la asignatura y la finalidad que ha tenido y que tiene. Lo más importante es que en esta asignatura se tenga muy claro la lógica de un proceso de investigación científica. Eso es importante. En cuanto al problema de investigación concreto que ustedes puedan elegir, todavía hay tiempo. Pero lo que importa ahora es la lógica. Se los he venido diciendo y se los vuelvo a decir ahora. Esta lógica tiene ciertos componentes y cierta línea, digamos, de desarrollo, comenzando con el problema de investigación, que se define como una anomalía, como un asunto, un hecho, un acontecimiento que rompe con lo que normalmente se espera que suceda. Un problema de investigación se define como un suceso del cual no se conocen los factores que lo provocan, los factores que lo causan, los factores que inciden en él. Así se define un problema de investigación. La investigación consiste en encontrar esos factores y en establecer cómo esos factores influyen, inciden, causan, provocan el problema. Cuando esto se logra, se tiene una explicación. Entonces tenemos dos aspectos: el problema que queremos explicar y los factores que lo explican, y la relación que hay entre ambas cosas. Al problema se le llama explanandum, que es lo que queremos explicar, y a los factores que explican el problema se les llama explanans. Se usa la letra A mayúscula y la letra B mayúscula para referirse a ambas cosas. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero, ¿verdad? Comprender esta situación que relaciona un problema que queremos explicar con factores que lo explican. Obviamente el problema hay que explicarlo, hay que describirlo, hay que documentar su existencia real. Una vez que se tiene el problema que se quiere investigar, que se quiere explicar, y se sospecha o se tienen claros los factores que inciden en ese problema, viene la hora de formular las preguntas de investigación, que deben contener ambos elementos. Las preguntas son relacionales. En las preguntas de investigación relacionamos los factores explicativos con el problema que queremos explicar. El problema recibe la letra B mayúscula, ese es explanandum. Los factores explicativos reciben la letra A mayúscula, que son el explanans. Entonces, en la pregunta de investigación, o en las preguntas de investigación, si son varias, deben aparecer los dos elementos: el problema que queremos explicar y los factores que lo explican, y de qué manera se da esa relación, cómo tal factor influye en tal problema, cómo tal factor causa tal problema, cómo tal factor incide en tal problema. Y esto se formula en las preguntas de investigación para pasar luego a las hipótesis, que son las respuestas provisionales que el investigador da a cómo los factores que hemos identificado inciden, influyen, provocan, causan el problema que nos interesa explicar. Ok, esta es la primera parte. Es el núcleo del proceso de investigación. Si se tiene esto, se puede pasar a la siguiente parte, porque las hipótesis nos llevan a los datos que requerimos, que pueden ser cuantitativos o cualitativos, o una mezcla de ambos, a las técnicas que vamos a utilizar para recabar esos datos, al trabajo de campo que vamos a realizar. Pero la hipótesis nos conecta con esta parte. Pero luego también tenemos el debate teórico, el estado del arte, que se conecta con el problema que hemos elegido para investigar.
Entonces tenemos una especie de árbol con dos ramas. En la base está el problema de investigación, las preguntas de investigación y las hipótesis, y luego de ese tronco, de esa base, nace por un lado la parte metodológica y por otro lado la parte teórica, que es el estado del arte. Estos tres elementos, el tronco y las dos partes, las dos ramas, van caminando permanentemente a lo largo de la investigación hasta la conclusión. En la conclusión se retoman los datos que se han recabado, ya sistematizados, y se van a comparar con hipótesis con las que se trabajó, y se va a llegar a una conclusión acerca de pues, los resultados que se obtuvieron. Por otro lado, se harán o se pueden hacer unas recomendaciones, propuestas, plantear alguna línea de acción como un resultado final de la investigación. Por último, y la pregunta, dirán ustedes, la pregunta ya lo dije, perdón, y los objetivos, dirán ustedes, ¿de dónde salen? Pues los objetivos salen del problema que estamos investigando, de las preguntas de investigación y de las hipótesis. De ahí salen los objetivos que nos estamos planteando. ¿Y la justificación de dónde sale? Pues sale también de ahí. Tenemos que justificar el problema que estamos investigando, tanto con criterios prácticos como con criterios teóricos. Y los alcances y los límites salen también del problema de las preguntas de investigación y de las hipótesis. Por eso ustedes verán y ya se han dado cuenta que el problema de investigación ya comenzaron a ver que es un problema que cuesta formularlo, pero ahorita no nos interesaba tanto trabajar un problema de investigación, sino usarlo como un ejemplo de lo que se puede hacer, porque ya va a haber tiempo de que trabajen esto en la siguiente fase de esta formación que ustedes están llevando, en concreto en la siguiente asignatura y en el seminario de investigación. Bueno, que se alargó demasiado esto, no lo voy a repetir, hay un pequeño errorcillo, no voy a repetirlo porque es innecesario y creo que se entiende un poco lo que les quiero transmitir. Entonces nos veremos pronto.